Dicen que Dios nunca llega tarde, solo llega en el momento exacto, que cuando el corazón es generoso, el cielo toma nota de cada gesto, de cada sacrificio hecho en silencio. Hay quienes viven con tanto miedo que se olvidan de la fe, pero también existen almas que, incluso en la oscuridad más profunda, logran ver una luz que los demás no perciben. Hoy quiero compartir contigo la historia de una mujer que cambió la inseguridad por la fe y descubrió que Dios no abandona a quien confía en Él. Esta es la historia de Esperanza Morales, una viuda humilde que aprendió que el bien siempre regresa multiplicado, incluso cuando todo parece perdido. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Esperanza Morales tenía 58 años cuando esta historia comenzó. Vivía en un pequeño pueblo de montaña en Honduras, un lugar donde todos se conocían, y las calles de tierra se llenaban de polvo en verano y de lodo en invierno. Su casa era modesta, paredes de adobe, techo de lámina oxidada y una puerta de madera que crujía cada vez que la abría. Sus manos eran ásperas, curtidas por años de trabajo. Tenía el cabello gris recogido siempre en una trenza simple, y sus ojos cafés guardaban una tristeza profunda, pero también una luz que no se apagaba. Vestía ropas humildes, remendadas con cuidado, y siempre llevaba colgado al cuello un pequeño crucifijo de plata que había sido de su madre. Esperanza era viuda desde hacía 3 años. Su esposo, don Miguel, había muerto en un accidente mientras trabajaba en la construcción de una carretera. Desde entonces, ella había cargado sola con la responsabilidad de mantener el hogar y cuidar de su madre anciana, doña Carmen, quien sufría de diabetes y apenas podía caminar. Cada madrugada, Esperanza se levantaba cuando aún estaba oscuro. Encendía el fogón de leña, preparaba masa de maíz y comenzaba a hacer tortillas que vendía en la plaza del pueblo. Ganaba apenas lo suficiente para comprar los medicamentos de su madre y poner un poco de comida en la mesa. No había lujos, no había sobras, pero había algo que nunca faltaba en esa casa: la fe. Cada noche, antes de dormir, Esperanza se arrodillaba frente a un pequeño altar con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Rezaba el rosario con su madre, y aunque sus oraciones muchas veces eran pedidos de ayuda, siempre terminaba con la misma frase: Señor, confío en ti. La vida no siempre había sido tan difícil para Esperanza. Recordaba tiempos mejores, cuando Miguel aún vivía y su hija mayor, Rosa, todavía estaba con ellos. Rosa se había ido a la ciudad años atrás en busca de mejores oportunidades, y aunque prometió enviar dinero, las remesas llegaban cada vez con menos frecuencia hasta que dejaron de llegar por completo. Esperanza no sabía si su hija estaba bien, si la recordaba, si algún día volvería. La muerte de Miguel había sido devastadora. Ese día, Esperanza estaba en la plaza vendiendo tortillas cuando llegó la noticia. Un compañero de trabajo vino corriendo, con el rostro desencajado, diciéndole que había habido un derrumbe. Miguel había quedado atrapado bajo las rocas. Para cuando lo sacaron ya era tarde. Esperanza recordaba haber caído de rodillas en medio de la plaza, mientras las tortillas se esparcían por el suelo polvoriento. Desde entonces, la situación económica había empeorado cada mes. El pequeño ahorro que tenían se agotó en el funeral y en los primeros meses de duelo. Luego vinieron las deudas, el dinero que debían por los medicamentos de doña Carmen, el préstamo que Miguel había pedido para reparar el techo y que ahora Esperanza debía pagar sola. Los acreedores tocaban su puerta con frecuencia y cada vez era más difícil darles algo. Doña Carmen, su madre, era su única compañía. La anciana pasaba la mayor parte del día sentada en una vieja silla de mimbre, con las piernas hinchadas y los ojos cansados. Necesitaba insulina, pastillas para la presión, revisiones médicas que Esperanza no podía pagar. Cada vez que veía a su madre sufrir, sentía una opresión en el pecho, una mezcla de impotencia y culpa. Pero a pesar de todo,
Esperanza no perdía la fe. Cada mañana, mientras amasaba el maíz, rezaba en voz baja. Cada vez que pasaba frente a la pequeña iglesia del pueblo, entraba un momento, encendía una vela y susurraba: Dios mío, sé que no me has olvidado, sé que tienes un plan. La gente del pueblo la miraba con lástima, algunos con admiración. Decían que era una mujer de hierro, pero también sabían que el hierro, por fuerte que sea, puede romperse. Lo que nadie sabía era que por las noches, cuando doña Carmen ya dormía, Esperanza a veces lloraba en silencio. Lloraba por su esposo, por su hija ausente, por los medicamentos que no podía comprar. Pero incluso en esas lágrimas había fe, porque después de llorar, se levantaba, se secaba los ojos y decía: mañana será otro día. Dios proveerá. Aquel día comenzó como cualquier otro, pero algo en el aire se sentía distinto. Desde temprano, el cielo estaba más gris de lo normal, con nubes pesadas que se amontonaban sobre las montañas como si cargaran todo el peso del mundo. El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de polvo en las calles y haciendo que las puertas de las casas golpearan contra sus marcos. Esperanza estaba en la plaza, sentada junto a su canasta de tortillas, cuando sintió las primeras gotas de lluvia. Los vendedores comenzaron a recoger sus cosas rápidamente. «Va a caer fuerte», gritó don Chema, el vendedor de frutas, mientras cubría sus productos con un plástico negro. El cielo se oscureció de repente, como si alguien hubiera apagado una luz. Esperanza recogió su canasta a toda prisa. Todavía le quedaban algunas tortillas sin vender, pero no había tiempo. Los truenos comenzaron a resonar en las montañas, profundos y amenazantes, como tambores de guerra. El viento se volvió violento, arrancando hojas de los árboles y levantando torbellinos de tierra que hacían difícil ver el camino. Corrió por las calles empedradas, con la canasta apretada contra el pecho y el rebozo cubriéndole la cabeza. La lluvia comenzó a caer con fuerza, gruesas gotas que golpeaban el suelo y formaban charcos instantáneos. Para cuando llegó a su casa, estaba empapada y sin aliento. «¡Madre!», llamó al entrar. Doña Carmen estaba sentada en su silla, con las manos temblorosas sobre el rosario. «Hija, qué tormenta», murmuró la anciana. «No he visto una así en años». Esperanza cerró la puerta con dificultad, empujándola contra el viento que parecía querer arrancarla de sus bisagras. Afuera, la tormenta rugía. Los relámpagos iluminaban el interior de la casa cada pocos segundos, seguidos por truenos que hacían temblar las paredes. La lluvia golpeaba el techo de lámina con un ruido ensordecedor, como 1000 tambores tocando al mismo tiempo. Esperanza encendió una vela porque la electricidad se había ido, y su luz temblorosa proyectaba sombras danzantes en las paredes. Esa noche, después de darle a su madre un poco de sopa aguada y ayudarla a acostarse, Esperanza se arrodilló frente al altar. La imagen del Sagrado Corazón parecía mirarla con compasión infinita. «Señor», susurró con los ojos cerrados, «protégenos esta noche, protege a todos los que están afuera, y si hay alguien que necesita ayuda, dame la fuerza para dársela». No sabía por qué había rezado eso último. Era como si algo en su corazón le dijera que esa noche sería diferente. Eran casi las 11 de la noche cuando escuchó los golpes. Al principio, pensó que era el viento golpeando algo contra la casa, pero luego los golpes se hicieron más insistentes, más deliberados. Toc, toc, toc. Alguien estaba llamando a la puerta. Esperanza se quedó paralizada. ¿Quién podría estar afuera con semejante tormenta? Se levantó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Los golpes continuaron, ahora más urgentes. «Por favor», escuchó una voz masculina, casi ahogada por el ruido de la lluvia. «¡Ayuda! Por favor, abra». Se acercó a la puerta con pasos vacilantes, llevando la vela en una mano. A través de las rendijas de la madera vieja, podía ver los relámpagos iluminando la noche. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. «Un viajero», respondió la voz. «Me perdí en la tormenta. Necesito refugio. Por favor, solo esta noche». Esperanza sintió un nudo en el estómago. Todas las historias que había escuchado sobre asaltos, sobre ladrones que engañaban a gente humilde, pasaron por su mente. Estaba sola con su madre anciana.
No tenían nada de valor, pero aún así, el miedo era real. Pero entonces, su mirada cayó sobre el crucifijo que colgaba de la puerta y recordó su oración de hacía apenas una hora. Si hay alguien que necesita ayuda, dame la fuerza para dársela. ¿Era esto una respuesta o una prueba? Su mano tembló sobre el pestillo. En su mente escuchó la voz de su difunto esposo. Esperanza, tú siempre has tenido más fe que miedo. Tengo más fe que miedo, susurró para sí misma y abrió la puerta. El hombre que estaba frente a ella era una figura patética. Estaba completamente empapado, con la ropa pegada al cuerpo y goteando agua sucia. Su cabello negro estaba revuelto y cubierto de barro, y sus zapatos rotos apenas se sostenían en sus pies. Llevaba una mochila vieja que parecía pesar una tonelada sobre sus hombros encorvados. Temblaba violentamente de frío. «Pase», dijo Esperanza, haciéndose a un lado. «Rápido, antes de que se moje más la casa». El hombre entró tambaleándose, y ella cerró la puerta detrás de él. Por un momento se quedaron en silencio, solo el ruido de la tormenta y el goteo constante del agua cayendo de su ropa al suelo de tierra. «Siéntese aquí», le indicó, señalando un banco cerca del fogón. El hombre obedeció, dejando caer su mochila con un suspiro de alivio. Esperanza avivó el fuego con un poco de leña que le quedaba y puso a calentar agua. «Tiene que quitarse esa ropa mojada o se va a enfermar», le dijo. «Le voy a buscar algo seco». Fue al cuarto y sacó una camisa y un pantalón viejo que habían sido de Miguel. Hacía 3 años que no los tocaba, que no se atrevía siquiera a mirarlos, pero ahora, sosteniéndolos en sus manos, sintió que su esposo hubiera querido que los usara para ayudar a alguien. «Póngase esto», le dijo al extraño, dándole la ropa. «Puede cambiarse detrás de esa cortina». Mientras el hombre se cambiaba, Esperanza preparó una infusión caliente con hierbas y un poco de panela que guardaba para emergencias. También puso al fuego las últimas 3 tortillas que le habían sobrado del día y las calentó con un poco de frijoles refritos. Era toda la comida que tenía para el desayuno del día siguiente, pero algo en su corazón le decía que debía compartirla. Cuando el hombre volvió, vestido con la ropa seca, se veía un poco mejor. Era más joven de lo que había parecido al principio, tal vez de unos 40 años, con una barba de varios días y ojos oscuros que miraban con una mezcla de agradecimiento y vergüenza. «No sé cómo agradecerle, señora», dijo con voz ronca. «Pensé que iba a morir allá afuera». «Siéntese y coma», le dijo Esperanza poniendo el plato frente a él. «Y tome esto, le va a calentar el cuerpo». El hombre tomó la taza con ambas manos, como si fuera el objeto más precioso del mundo, y bebió lentamente. Luego comenzó a comer, primero con cuidado, como si no quisiera parecer desesperado, pero pronto con verdadero hambre. Esperanza se sentó frente a él, observándolo en silencio. «¿De dónde viene?», preguntó finalmente. El hombre levantó la vista, con los ojos brillantes. «De muy lejos», respondió. «Llevo días caminando. Perdí mi camino y cuando comenzó la tormenta, honestamente pensé que ese sería mi fin». Hizo una pausa. «¿Por qué me ayudó? Pudo haber cerrado la puerta. Muchos lo hubieran hecho». Esperanza miró hacia el altar, donde la vela seguía ardiendo frente a la imagen del Sagrado Corazón. «Porque la fe no depende de lo que tengas, sino de lo que crees cuando no tienes nada», dijo con sencillez. «Yo no tengo mucho, como puede ver, pero sí tengo fe. Y mi fe me dice que cuando alguien necesita ayuda hay que darla, así tengamos miedo». El hombre la miró con una intensidad que ella no pudo descifrar. «Es usted una mujer extraordinaria», dijo en voz baja. «En un mundo lleno de gente que solo piensa en sí misma, usted abrió su puerta a un desconocido en medio de una tormenta. No lo olvidaré». Terminó de comer y se quedó un momento en silencio. «Cuando salga el sol, me iré. Le prometo que no causaré problemas». «Descanse», le dijo Esperanza, señalando un rincón donde había extendido una cobija vieja. «Mañana Dios dirá». El hombre se acostó envuelto en la cobija y en pocos minutos su respiración se volvió profunda y regular. Esperanza se quedó despierta un rato más, mirando el fuego moribundo del fogón y escuchando la lluvia que seguía cayendo, más suave ahora. «Dios mío», susurró, «que haya hecho lo correcto». Cuando amaneció, la tormenta había pasado.
El sol entraba tímidamente por las rendijas de la casa, dibujando líneas de luz dorada en el suelo. Afuera se escuchaba el canto de los pájaros y el goteo del agua cayendo de los techos. El aire olía a tierra mojada y a nuevo comienzo. El hombre ya estaba despierto cuando Esperanza se levantó. Había doblado cuidadosamente la cobija y estaba de pie junto a la puerta, con su mochila al hombro. La ropa de Miguel estaba doblada sobre el banco. «Buenos días», dijo con una sonrisa. No quise despertarla. «Ya me voy». Esperanza le ofreció un poco de café aguado, que él aceptó agradecido. Antes de partir, el hombre tomó las manos de Esperanza entre las suyas. «Gracias», dijo, mirándola directamente a los ojos. «Lo que hizo por mí anoche, lo recordaré siempre, y le prometo que el bien que usted me hizo no quedará sin respuesta». Esperanza sonrió con tristeza. «No espero nada a cambio», le dijo. «Solo vaya con Dios y cuídese». El hombre asintió, se echó la mochila al hombro y salió al día brillante. Esperanza lo vio alejarse por el camino lodoso, su figura haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer en la curva del camino. Cerró la puerta lentamente y se quedó un momento apoyada contra ella. Algo había cambiado. No sabía qué exactamente, pero sentía como si hubiera pasado una prueba, como si Dios le hubiera puesto a alguien en su camino para ver qué haría. Pasaron 2 semanas y la vida de Esperanza volvió a su rutina de siempre. Cada mañana hacía tortillas, cada tarde las vendía en la plaza, cada noche rezaba con su madre. El encuentro con el extraño se convirtió en un recuerdo lejano, una historia que casi parecía un sueño. Pero la situación empeoró. Doña Carmen comenzó a sentirse muy mal. Una mañana no pudo levantarse de la cama. Sus piernas estaban más hinchadas que nunca. Su respiración era dificultosa y su piel tenía un tono grisáceo. «Hija», susurró con voz débil, «me duele mucho». Esperanza sintió que el corazón se le helaba. La llevó al pequeño centro de salud del pueblo, donde un médico joven la revisó con el ceño fruncido. «Señora Morales», le dijo después, «haz el examen. Su madre necesita ser hospitalizada. Su diabetes está descontrolada y hay riesgo de una infección grave. Necesita tratamiento urgente, medicamentos fuertes». Hizo una pausa incómoda. «¿Tiene forma de pagar?» Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. No tenía dinero. Había gastado hasta el último centavo en los medicamentos básicos. «Doctor, yo puedo pagar en cuotas, puedo trabajar más, hacer lo que sea». El médico la miró con compasión, pero también con realismo. «Señora, sin el tratamiento, su madre tiene semanas, tal vez días». Esa noche Esperanza se arrodilló frente al altar y lloró como no había llorado en años. «Dios mío», sollozaba, «no puedo perderla. Ya perdí a mi esposo, mi hija me abandonó. No me quites también a mi madre. Te lo suplico, Señor. Sé que te he pedido mucho, pero te ruego, por favor, ayúdame. No sé qué más hacer». Las semanas que siguieron fueron de angustia constante. Doña Carmen seguía empeorando. Esperanza vendía tortillas con desesperación, pero el dinero no alcanzaba ni para una fracción del tratamiento. Los acreedores seguían tocando su puerta. Una noche, el dueño de la pequeña tienda donde compraba a crédito le dijo: «Esperanza, lo siento, pero no puedo darte más fiado. Ya debes demasiado». Ella asintió en silencio, sintiendo cómo las paredes se cerraban a su alrededor. «Señor», rezaba cada noche, con el rosario apretado entre sus manos, «confío en ti. Sé que tienes un plan, aunque no lo entienda, aunque todo parezca oscuro, confío en ti». Pero incluso su fe comenzaba a sentirse pesada, como una carga difícil de sostener. Era un martes por la tarde, cuando un automóvil negro llegó al pueblo. Los autos así no eran comunes en ese lugar olvidado de las montañas, así que cuando se detuvo frente a la casa de Esperanza, varios vecinos salieron a curiosear. Del auto bajó un hombre elegante, con traje oscuro y maletín de cuero. Tocó a la puerta con golpes firmes. Esperanza abrió, confundida. «¿Señora Esperanza Morales?», preguntó el hombre. «Sí, soy yo», respondió ella con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Sería otro acreedor? ¿Más malas noticias?» «Mi nombre es licenciado Martínez», dijo el hombre, extendiendo una tarjeta. «Vengo en representación del señor Roberto Castillo. ¿Puedo pasar?».
Dentro de la casa, el licenciado abrió su maletín y sacó varios documentos. Señora Morales, hace 2 semanas usted ayudó a un hombre durante una tormenta. Le dio refugio, comida, ropa seca. ¿Lo recuerda? Esperanza asintió lentamente, sin entender a dónde iba todo esto. Sí, recuerdo. Era un viajero que se había perdido. El licenciado sonrió. Ese hombre era Roberto Castillo, uno de los empresarios más importantes de Honduras. El señor Castillo es dueño de varias empresas, incluida una cadena de panaderías y restaurantes, pero hace un mes decidió hacer algo diferente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras causaran efecto. Decidió viajar por el país disfrazado de vagabundo. Continuó, visitando pueblos remotos para ver cómo trataba la gente a los extraños necesitados. Quería encontrar personas con verdadera bondad en el corazón, personas que ayudaran sin esperar nada a cambio. En cada pueblo que visitó, tocó puertas pidiendo ayuda, y en cada pueblo las puertas se cerraron en su cara. Algunos lo insultaron, otros lo amenazaron, hasta que llegó aquí, a su casa. Esperanza se llevó la mano al pecho, incapaz de hablar. El licenciado sacó más papeles. El señor Castillo me contó lo que usted hizo, que le abrió su puerta sin conocerlo, sin saber quién era, que le dio comida cuando apenas tenía para usted y su madre, que le ofreció la ropa de su difunto esposo, algo que evidentemente era muy valioso para usted. Y cuando él le preguntó por qué lo ayudaba, usted le habló de su fe. El señor Castillo, dijo el licenciado con voz emocionada, quedó profundamente conmovido. Investigó su situación y descubrió que vive en extrema pobreza, que su madre está enferma, que tiene deudas, y decidió que su bondad no podía quedar sin recompensa. Abrió un sobre grande y comenzó a sacar documentos. Señora Morales, el señor Castillo ha establecido un fondo especial para usted. Esperanza sentía que iba a desmayarse. ¿Un fondo?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió el licenciado. Un fondo que cubrirá todos los gastos médicos de su madre, incluyendo hospitalización, medicamentos y tratamientos especializados. También ha pagado todas sus deudas. Mami Sintosis, los acreedores, a la tienda, todo. Ya no debe nada a nadie. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esperanza. No podía ser verdad. No podía ser real. Pero eso no es todo, continuó el licenciado. El señor Castillo quiere ofrecerle a usted un negocio propio. Ha comprado el local que está en la plaza, frente a la iglesia, y lo está equipando como una pequeña panadería. Le dará todo lo necesario: horno, ingredientes, capacitación. Será suya, completamente suya, para que pueda mantener a su familia con dignidad. Esperanza se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. No puedo creerlo, no puedo. El licenciado le puso una mano en el hombro. El señor Castillo me pidió que le dijera algo. Dígale a Esperanza que el bien siempre regresa, que Dios no se olvida de los corazones buenos y que ella me devolvió la fe en la humanidad. Los días siguientes fueron como un torbellino de bendiciones. Doña Carmen fue trasladada inmediatamente a un hospital en la ciudad, donde recibió el mejor tratamiento posible. Los médicos ajustaron sus medicamentos, trataron la infección y en cuestión de semanas la anciana comenzó a recuperarse milagrosamente. Sus piernas deshincharon, su color volvió y una tarde, cuando Esperanza fue a visitarla, la encontró sentada en la cama sonriendo. «Hija», le dijo doña Carmen con lágrimas en los ojos, «Dios escuchó nuestras oraciones. Él nunca nos abandonó, ni siquiera cuando pensamos que sí». Esperanza abrazó a su madre y ambas lloraron de alegría, de alivio, de pura gratitud. Mientras tanto, en el pueblo, la transformación del local avanzaba rápidamente. Esperanza iba cada día a ver el progreso, todavía sin poder creer que todo aquello fuera suyo. Instalaron un horno moderno, mesones de acero inoxidable, estantes para pan, una caja registradora. El licenciado Martínez le explicó que recibiría capacitación de panaderos profesionales de las empresas del señor Castillo. «Señora Morales», le dijo el licenciado, «el señor Castillo no quiere que esto sea solo una ayuda temporal. Quiere que usted tenga un negocio próspero, que pueda crecer, que pueda darle empleo a otras personas del pueblo. Él cree en usted». Un mes después,
La panadería La Bendición de Esperanza abrió sus puertas. El olor a pan recién horneado llenó la plaza por primera vez en años. La gente del pueblo hizo fila desde temprano, no solo para comprar pan, sino para celebrar con esperanza. Todos conocían su historia, todos sabían de su bondad, y ahora todos eran testigos de cómo Dios había recompensado su fe. La noche de la inauguración, cuando todos se habían ido, Esperanza se arrodilló frente al altar que había instalado en una esquina de la panadería. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por nunca abandonarme. Gracias por enseñarme que cuando tenemos fe, todo es posible. Y gracias por usar mi pequeño gesto para mostrarme tu grandeza». Pero la historia no terminó ahí. Esperanza nunca olvidó de dónde venía, ni cómo había llegado hasta allí. Cada mañana, antes de abrir la panadería, separaba una canasta de pan recién hecho y la llevaba personalmente a las familias más necesitadas del pueblo. «Esto no me costó nada», decía cuando alguien intentaba pagarle. «Es un regalo de Dios». Con el tiempo, la panadería prosperó tanto que pudo contratar a 2 mujeres viudas del pueblo que también luchaban por sobrevivir. Les enseñó todo lo que había aprendido. Les pagó un salario justo y les dio la dignidad de un trabajo honrado. «Ustedes son como yo», les decía. «Dios nos da una segunda oportunidad para que también se la demos a otros». Esperanza también estableció una tradición. Cada vez que había una tormenta, dejaba la luz de su panadería encendida toda la noche, como un faro para cualquier viajero que pudiera necesitar refugio. Y junto a la puerta colgó un letrero que decía: «Si necesitas ayuda, toca. Aquí siempre hay una puerta abierta». Un día, un joven llegó al pueblo, perdido y sin dinero. Vio la luz de la panadería y tocó tímidamente. Esperanza abrió con una sonrisa. «Pasa, hijo», le dijo. «¿Tienes hambre?». El joven asintió, avergonzado. Mientras le servía pan caliente y café, le contó su propia historia, cómo ella también había sido ayudada cuando más lo necesitaba. «El bien que recibimos», le dijo, «debemos multiplicarlo y pasarlo a otros. Así es como Dios quiere que vivamos». Años después, ese joven volvió al pueblo convertido en un hombre exitoso. Buscó a Esperanza y le dijo: «Usted cambió mi vida aquella noche. Me enseñó que todavía existe la bondad. Ahora yo también ayudo a otros, tal como usted me ayudó a mí». Esperanza lo abrazó con lágrimas en los ojos. «¿Ves?», le dijo. «Así es como el bien nunca termina. Sigue creciendo, como las ondas en el agua». La casa de Esperanza, que una vez fue un lugar de dolor y pobreza, se convirtió en un refugio para muchos. Su panadería no solo daba pan, sino esperanza. Su vida no solo cambió, sino que se convirtió en un testimonio vivo de que Dios recompensa la fe y la bondad. Y cada noche antes de dormir, seguía arrodillándose frente al altar, pero ahora sus oraciones ya no eran solo peticiones, sino cantos de agradecimiento. La historia de Esperanza nos enseña algo fundamental, que la fe verdadera no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar con bondad a pesar de él, que cuando compartimos lo poco que tenemos, Dios lo multiplica de formas que jamás podríamos imaginar. Esperanza cambió la inseguridad por la fe aquella noche de tormenta y descubrió que el cielo nunca ignora un corazón generoso. Hoy, años después, su panadería sigue siendo un faro de esperanza en aquel pequeño pueblo de montaña. Y su nombre, Esperanza, dejó de ser solo un nombre para convertirse en lo que ella representaba: la certeza de que Dios proveerá, de que el bien siempre regresa y de que incluso en la noche más oscura siempre hay una luz esperando para guiarnos a casa. Porque Dios no llega tarde, solo llega en el momento exacto. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.